Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo podemos calcular integrales dobles utilizando coordenadas polares y para ello vamos a hacerlo mediante varios ejemplos. Voy a empezar recordando la fórmula del cambio de variable para integrales dobles, que es la siguiente. Tenemos fórmula el cambio de variable. Vale. Esta fórmula que vamos a recordar es para un cambio de variable general. Entonces, supongamos que nosotros queremos resolver esta integral. Es la integral doble sobre un conjunto D del plano de una función f de x y diferencial de x, diferencial de y. Es decir, vamos a hacer aquí un dibujo. Supongamos que aquí tenemos los ejes de coordenadas. Este es el eje x, este es el eje y, este es el origen. Y nosotros queremos calcular la integral doble de esa función f sobre un conjunto D que va a ser este conjunto. Este conjunto que tenemos aquí es el conjunto D. Vale. Entonces, por la fórmula del cambio de variable, sabemos que esta integral, supongamos que existe un cambio de variable, que relaciona las variables x y con otras variables nuevas que vamos a llamar u y v. Entonces vamos a tener una función, que es lo que se llama una transformación de coordenadas, que va a ir de R2 en R2, y por tanto esta transformación de coordenadas a cada coordenada uv de las variables uv le va a asignar las coordenadas x y para ese u y v. Es decir, x va a depender de u y v y va a depender de y v. Vale. Entonces lo que nos dice la fórmula del cambio de variable es que si nosotros cambiamos de las variables x y a las variables u y v, entonces ahora tenemos que resolver una integral doble sobre un conjunto ahora que se llama D estrella. Ahora vamos a ver qué conjunto es este. Y lo que vamos a tener que integrar es la función evaluada en x y, pero x es una función de u y v y y también. Entonces esto sería f de x que depende de u y v y que depende de u y v. Y ahora, como estamos integrando en las variables u y v, aquí el diferencial de x, diferencial de y, ahora hay que cambiarlo por lo siguiente, y es, tenemos que poner el valor absoluto del determinante de la matriz jacobiana. ¿Vale? Es decir, diferencial de u, diferencial de v. ¿Vale? Donde j, esta j, es la matriz jacobiana. Que ahora vamos a recordar lo que es, pero es la matriz de la diferencial de la transformación. Esta es la transformación de coordenadas. Transformación de coordenadas. Vale, entonces, ¿qué está haciendo? Estamos integrando ahora, al cambiar de coordenadas, estamos integrando en un nuevo conjunto de estrella, porque ese conjunto de estrella ahora está en el plano u y v. Entonces vamos a hacer un dibujo de eso. Lo que tenemos, por tanto, aquí es otros ejes de coordenadas que vamos a dibujar aquí. O sea, tenemos otros ejes de coordenadas aquí, que van a ser los ejes u y v. Y en este plano vamos a tener otro conjunto de estrella. ¿Vale? Este conjunto es de estrella, donde vamos a hacer la integral. ¿Y qué le ha pasado a este conjunto de estrella? Que cuando nosotros le aplicamos al conjunto este de estrella la transformación t, se tiene que convertir en el conjunto D, en este conjunto de aquí. Es decir, que nosotros pasamos de el plano UV, este sería el plano UV, y aquí pasamos al plano XY. ¿Y cómo pasamos de un plano a otro? Pues utilizando la transformación de coordenadas t. Es decir, lo que tenemos de este dibujo es que si nosotros aplicamos la transformación
al conjunto de estrella, este conjunto se transforma en el conjunto D del plano XY. Vale. Entonces, ¿cuál es la matriz jacobiana? Pues la matriz jacobiana de una transformación no es más que la matriz de la diferencial de la función. O sea, la matriz jacobiana sería la siguiente. Tendríamos J, que es una matriz que depende ahora de las variables U y V, sería esta matriz, sería la matriz. Hemos dicho que es la matriz diferencial de la transformación T, que depende de las variables U y V, y esta matriz, como sabemos, se calcula de la siguiente manera. Tenemos la parcial de X con respecto a la primera variable y la parcial de X con respecto a la segunda variable, y luego tendríamos la parcial de Y con respecto a la primera variable y la parcial de Y con respecto a la segunda variable. Vale, esta sería la matriz jacobiana. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a utilizar, esta es la fórmula general del cambio de variable, esta que tenemos aquí. Toda esta fórmula es la fórmula general del cambio de variable. Y lo que nosotros vamos a hacer en este vídeo es vamos a utilizar esta fórmula, pero para cambio a coordenadas polares. Vale. Entonces vamos a recordar brevemente lo que son las coordenadas polares aquí. Y las coordenadas polares se construyen de la siguiente manera. Supongamos que tenemos aquí los ejes de coordenadas x, y, y que aquí tenemos un punto que es el punto P. Entonces este punto P tiene coordenadas cartesianas x, y. Esas serían las coordenadas cartesianas del punto. ¿Vale? Serían x, y. Pero aparte de las coordenadas cartesianas, nosotros podríamos decir dónde está el punto midiendo la distancia al origen. ¿Vale? Esto sería la coordenada r en polares, que es la distancia al origen. Y la otra coordenada polar es el ángulo. Es el ángulo que forma lo que sería el vector de posición del punto con respecto al eje horizontal positivo. O sea, este ángulo sería θ. Vale, por tanto, en coordenadas polares nosotros tendríamos que la transformación sería x, ¿vale? Que va a ser en el fondo una función de r y una función de θ. Se va a poder calcular como r por coseno de θ, ¿vale? Porque es esta proyección de aquí abajo. Y luego y, que es una función de r y θ, se va a poder calcular como r seno de θ, ¿vale? Entonces, el radio en coordenadas polares es una variable que en principio para cualquier punto del plano puedo tomar valores entre 0 e infinito, y θ, que es el ángulo, puede tomar un valor entre 0 y 2π. Y este ángulo en coordenadas polares se mide positivo en sentido antihorario. O sea, en este sentido que estoy marcando aquí, el ángulo se mide de manera positiva. Vale, entonces ya tenemos la transformación de coordenadas. Esta de aquí que hemos escrito sería la transformación de coordenadas. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora para hacer un cambio a coordenadas polares sería, tendríamos que una transformación que va de R2 en R2, tendríamos que a cada punto con coordenadas polares Rθ, esto le hace corresponder un punto de coordenadas xy, que sería r coseno de θ, eso es lo que vale x, y r seno de θ, que es lo que vale y, y por tanto sabemos que si queremos calcular la matriz jacobiana, entonces tenemos que calcular la diferencial de esta transformación. Entonces esta matriz sería la parcial de x con respecto a r, la parcial de x
con respecto a teta, y luego la segunda fila sería la parcial de i con respecto a r y la parcial de i con respecto a teta. Y ahora si calculamos esta matriz, lo que nos queda es que la parcial de x con respecto a r es coseno de teta, la parcial de x con respecto a teta es menos r seno de teta, luego la parcial de i con respecto a r es seno de teta y la parcial de i con respecto a teta es r por coseno de teta. Y cuando nosotros hagamos ahora para calcular el determinante de la matriz jacobiana, porque lo necesitamos para la fórmula del cambio de variable, entonces solo tengo que calcular el determinante de esta matriz, entonces nos quedaría r por coseno cuadrado de teta, es decir, este elemento por este elemento, menos, y ahora sería este elemento por este elemento, y como aquí hay un menos y aquí hay otro menos, entonces esto es un más, es decir, es más r por seno cuadrado de teta. Es decir, que si sacamos factor común, esto nos queda r por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Entonces esto sería, como coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, esto sería r. Y este es el factor de corrección que tendríamos que utilizar para hacer el cambio de variable. Este es el que habría que poner aquí, y en valor absoluto, en este caso el valor absoluto no va a influir, porque como nos ha salido que el determinante de la matriz jacobiana es r y la variable r siempre es positiva en polares, pues el valor absoluto es redundante y no hace falta. Entonces, ¿qué nos va a quedar para la fórmula en coordenadas polares? Lo que nos va a quedar es que la integral doble, si nosotros queremos hacer una integral sobre un conjunto D del plano de una función f de xy, diferencial de x, diferencial de y, esto se va a convertir en lo siguiente, y es una integral doble ahora sobre un conjunto de estrella, ¿vale? Porque hemos cambiado de coordenadas, entonces tenemos que evaluar la f en el punto r coseno de teta, tenemos que sustituir la x por la transformación y la y igual, y ahora lo que tendríamos que hacer aquí sería multiplicar por el valor absoluto del determinante de la matriz jacobiana, lo voy a poner pero lo podríamos quitar porque hemos dicho que el radio es positivo siempre, y esto sería dr de teta. Es decir, que para cambiar de coordenadas cartesianas, o sea, este sería en cartesianas y esta de aquí sería en polares. Entonces tendríamos que integrar sobre el conjunto de estrella, tendríamos que integrar la función f evaluada en r coseno de teta, r seno de teta, por r diferencial de r diferencial de teta. Vale. Entonces, antes de ver los ejemplos que íbamos a explicar en este vídeo, voy a tratar de justificar de otra manera que realmente la corrección que hay que poner en la integral para hacer coordenadas polares es esta que tenemos aquí, que es r de teta, ¿vale? Y lo vamos a hacer de manera geométrica. Entonces, para que entendamos esto, de dónde viene ese factor, pues con otro argumento, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que nosotros dibujamos aquí el plano de coordenadas polares. Entonces el plano de coordenadas polares sería r y esto sería teta. Y ahora en este plano de coordenadas polares nosotros vamos a poner primero un punto aquí que va a ser el punto R0 y luego vamos a poner otro punto que va a ser R0 más dr, más un poquito. Y lo mismo vamos a hacer en el otro eje. Vamos a poner un ángulo teta 0 y luego vamos a poner un ángulo ligeramente cambiado, que es teta 0 más de teta. Entonces esto da lugar a un rectángulo en este plano. Entonces vamos a dibujar el rectángulo. Este rectángulo sería este de aquí, ¿vale? Y este rectángulo en coordenadas polares sería lo que nosotros hemos llamado el conjunto en el plano de las variables que queremos, o sea, sería el conjunto de estrella. Este conjunto que hemos dibujado aquí sería el conjunto de estrella. Vale. Entonces, ¿qué le ocurre a este conjunto cuando nosotros aplicamos un cambio a polares?
sea, cuando pasamos este conjunto ahora a cartesianas. Entonces, si aplicamos la transformación T, entonces pasamos al plano de cartesianas. Entonces vamos a hacer aquí el dibujo del plano de coordenadas cartesianas. Vamos a tener este plano, que va a ser, lo voy a dibujar de otra manera, ahora lo vais a ver. Entonces, lo tenemos aquí, este sería el eje X, este sería el eje Y. Entonces lo que tenemos que ver es este conjunto de estrella en el plano de polares, en qué se transforma en el plano de cartesianas. Entonces lo que tenemos que ver para ver en qué se transforma este conjunto es, tenemos que ver en qué se transforma cada una de las fronteras. Entonces, primero, ¿qué significa que el radio esté fijo a R0? Eso significa una circunferencia de radio R0. Y luego, este otro radio sería una circunferencia de radio R0 más dr. Entonces vamos a hacer un dibujo aquí. Primero vamos a dibujar una circunferencia que tenemos aquí. Esta circunferencia tendría radio R0. Y luego vamos a dibujar otra circunferencia un poco más grande, que sería la circunferencia esta que estamos haciendo aquí, que es esta circunferencia, tendría un radio R0 más dr. Y ahora, ¿qué significa que el ángulo sea una constante θ sub 0? Pues que el ángulo sea una constante θ sub 0, eso en el plano de cartesianas se transforma en una recta. Entonces, por ejemplo, sería esta recta. ¿Vale? Esta recta sería θ igual a θ0. ¿Vale? Porque este ángulo que tenemos aquí, ese ángulo que estoy marcando aquí, ese ángulo sería θ0. Y ahora, por otro lado, si nosotros ahora cogemos el otro ángulo, que es θ0 más un poquito, más dθ, eso sería otra recta en el plano de cartesianas, sería una recta aquí ligeramente diferente, sería esta recta que hemos dibujado aquí, sería la recta θ igual a θ0 más dθ, ¿vale? Porque este ángulo, este ángulo de aquí, vamos a dibujarlo con otro color, por ejemplo, con este color, este ángulo de aquí, ¿vale? Ese ángulo es θ0 más dθ. Vale, entonces, ¿en qué se ha transformado el rectángulo de estrella? Pues este rectángulo de estrella se ha transformado en el plano de cartesianas en esta región que estamos marcando aquí. En esa región de aquí. Entonces, este conjunto que hemos marcado aquí sería el conjunto D. Entonces, de alguna manera tenemos que saber aproximadamente qué área tiene D. O sea, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el área de D? Vale. Entonces, para poder calcular el área de D, vamos a recordar aquí un momento cuál es el área de un sector de círculo. Porque nos va a venir bien para hacer el cálculo de cuánto vale el área de D. Entonces, un área de un sector circular. Entonces, si nosotros tenemos un círculo completo aquí, sabemos que el área total es igual a pi r cuadrado, ¿vale? Y esto corresponde a que el ángulo da una vuelta completa para tener toda ese área. O sea, tendríamos toda este área. Vale. Pero si nosotros en lugar de toda ese área cogemos una porción, lo que se llama una sección circular, un sector circular, pues cogíamos, por ejemplo, este sector circular, ¿vale? Es como si cortáramos este círculo en este sector. Entonces, ¿cuál es el área de ese sector circular? Entonces, el área del sector circular, ¿cuál es? Desde este sector circular, supongamos aquí que tiene un ángulo que se llama θ, por ejemplo. Vale. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el área de ese sector circular? Pues simplemente podemos hacer una regla de 3 para saber cuánto vale. Si damos una vuelta completa, el área total es pi r cuadrado, es decir, para 2 pi radianes, el área total es
pi r cuadrado. Y si yo hago teta radianes solo, es decir, si yo cojo el sector circular que tengo aquí, entonces, ¿cuál es el área? Y si nosotros aplicamos la regla de 3 ahora, lo que nos queda aquí es que el área X, que sería el área del sector, es igual a teta medios por r cuadrado. Vale, ese es el área de este sector circular que está marcado aquí en azul. Vale. ¿Por qué nos va a servir este resultado? Pues este resultado nos va a servir porque si nos vamos a la discusión que teníamos antes, en la que realmente estábamos calculando, queríamos calcular cuánto vale aproximadamente el área de D, que es este conjunto que está aquí marcado, pues vemos que ese área de D realmente es la diferencia entre el área de dos sectores. O sea, si nosotros cogemos D aquí y lo dibujamos aparte, o sea, vamos a hacer aquí otro dibujo en el que vamos a pintar solo D, el conjunto D. Entonces tenemos este dibujo, tenemos aquí XY, teníamos por un lado la recta esta, luego teníamos esta recta, ¿vale? Esta primera recta era teta igual a teta 0, esta segunda recta era teta igual a teta 0 más d teta, este ángulo es teta 0 y este ángulo es teta 0 más d teta, y ahora teníamos dos circunferencias. Teníamos por un lado esta circunferencia, estoy dibujando ahí, ¿vale? Que viene por aquí también, y esta circunferencia sería la del radio R0, y luego teníamos otra circunferencia por aquí, que es la que tiene radio R0 más dr. Entonces, si nos fijamos, lo que queríamos calcular es el área de esto. Ese área que hemos marcado en rojo. Entonces, si yo quiero calcular ese área que hemos marcado en rojo, lo que puedo hacer fácilmente es, puedo calcular el área de todo esto, que es un área, un sector circular que sabemos calcular, con la fórmula que hemos deducido antes, menos el área de este otro sector circular. Y entonces así podemos calcular el área de D, que es lo que queríamos. Entonces, este sería el conjunto D, ese es el conjunto D, y por tanto, el área de D se puede calcular como la diferencia entre las áreas de los dos sectores de círculos. Entonces, ¿cuánto vale el área del sector de círculo más grande, de todo este sector que estoy marcando aquí? Pues el área de ese sector de círculo sería el ángulo, pero el ángulo de ese sector de círculo sería este ángulo, y ese ángulo es d teta. Entonces sería el ángulo dividido entre 2 por el radio de ese sector circular, por el radio del sector circular al cuadrado, y el radio de este sector circular del primero de todos es R0 más dr. Esto es menos, y ahora, ¿cuál es el área del otro sector circular? Este que estamos marcando aquí. Pues el área de ese sector circular sería el ángulo dividido entre 2, es decir, sería d teta dividido entre 2 por el radio del círculo, pero el radio del otro círculo es R0, es decir, sería R0 cuadrado. Entonces, cuando nosotros ahora desarrollamos toda esta fórmula, lo que nos quedaría es d teta entre 2, y ahora nos quedaría R0 cuadrado más 2R0 dr más dr cuadrado menos d teta entre 2 R0 cuadrado. Ahora, este término de aquí se va a cancelar con este, y entonces lo que nos queda en los demás es, nos queda R0 dr d teta, y luego lo que nos queda es más d teta entre 2 y dr cuadrado. Vale. Entonces nosotros podemos decir que aproximadamente el área de este conjunto D, como los diferenciales estos son muy pequeños, ¿vale?
porque realmente hemos cogido aquí un rectángulo muy pequeñito, o sea, dr y dθ son muy pequeños. Vale. Entonces lo que podemos decir en la fórmula que hemos obtenido para el área de D es que como dr es mucho menor que 1 y dθ es mucho menor que 1, entonces este término en el que aparecen los diferenciales multiplicándose y además dr está al cuadrado, es decir, si dr es pequeño, dr cuadrado es mucho más pequeño, entonces nos podríamos decir que este término realmente se puede despreciar y lo que nos quedaría es que el área de D se puede aproximar por R0 dr dθ. Y si nos fijamos, esto, en el fondo, es la corrección que aparecía en el cambio de variable a coordenadas polares en la integral. Es este factor que tenemos aquí. Es R por dr por dθ. Y esta es una justificación geométrica de por qué la fórmula del cambio de variable para coordenadas polares tiene esta forma. Bueno, entonces lo que vamos a hacer para terminar el vídeo es vamos a hacer 3 ejemplos para que veamos que calcular integrales en coordenadas polares pues a veces es mucho más fácil que hacerlo en cartesiano. Entonces, ejemplo 1. Vamos a empezar calculando una integral muy famosa, que es la integral gaussiana. Esta integral es muy importante porque aparecen muchas aplicaciones, como por ejemplo en estadística, en la distribución normal de probabilidad. Entonces, suponer que nosotros tenemos aquí una función de una variable, ¿vale? Y esta función de una variable va a ser la función, vamos a dibujarla primero, es esta función, que es lo que se llama una campana de Gauss. ¿Vale? Esto es una campana de Gauss. Y la función esta vamos a suponer que es f de x igual a e elevado a menos x cuadrado. Vale. Pues lo que nosotros vamos a calcular ahora, y es una función de una variable, pero vamos a ver que el truco que vamos a hacer es lo vamos a escribir como una función de dos variables para luego poder obtener el resultado que queremos. Y entonces, la integral que queremos calcular en el fondo, la integral gaussiana es esta, es la integral entre menos infinito e infinito de e elevado a menos x cuadrado diferencial de x. Es decir, ¿qué estaríamos calculando si lo miramos en el dibujo? Pues si lo miramos en el dibujo, lo que estaríamos calculando en el fondo sería toda este área que hay aquí abajo de la curva. Bueno, pues si nosotros hacemos este cálculo, que es lo que vamos a hacer ahora, nos quedará que esta integral vale raíz de pi. ¿Vale? Es decir, que el área debajo de toda esta curva, que parece que es infinita, el área realmente es un área finita, que es raíz de pi. Entonces, ¿cómo se hace este cálculo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Definimos la siguiente integral. Vale, esto es lo que nosotros queremos demostrar. Y vamos a suponer que esta integral se llama i. Entonces, definimos la siguiente integral. Pues aquí es donde vamos a dar un salto a una función de dos variables, aunque realmente la integral que queremos resolver en este caso es una integral de una función de una variable. Entonces, definimos la integral que es esta. Es la integral sobre todo R2, ¿vale? Y lo que vamos a integrar sobre todo R2 es la función e elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado de x de y. Es decir, queremos integrar esa función que ahora tiene dos variables sobre todo el plano xy. Entonces estaríamos haciendo esto, estamos calculando sobre el plano xy, ¿vale? Esto sería el eje x, este sería el eje y, este es el origen de coordenadas, estaríamos calculando la integral en todo el plano. Este conjunto sería nuestro conjunto D. Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí, en principio, vamos a utilizar, para empezar, las propiedades de las funciones exponenciales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a escribir esta integral sobre D como e elevado a menos x cuadrado por e elevado a menos y cuadrado. Diferencial de x, diferencial de y. Entonces lo que vemos ahora es que realmente aquí, esta integral, como estamos integrando sobre todo el espacio, sería una integral entre menos infinito e infinito.
y otra integral entre menos infinito e infinito de e elevado a menos x cuadrado por e elevado a menos y cuadrado diferencial de x diferencial de y. Pero ahora vemos que la primera integral que vamos a hacer está en x. Entonces, como la primera integral es con respecto a x, esto es una constante, no depende de x. Es decir, esta parte que es constante porque no depende de x, la podríamos sacar fuera de la integral, aquí fuera. Entonces esto sería igual a la integral entre menos infinito e infinito de e elevado a menos y cuadrado, y ahora tendríamos aquí la integral entre menos infinito e infinito de e elevado a menos x cuadrado diferencial de x. Y aquí tenemos el diferencial de y. Vale, pues bien, lo que nos podemos fijar ahora es que realmente este número que tenemos aquí es el número que nosotros queríamos calcular, que es la integral gaussiana, que nosotros hemos llamado y. Y ese número va a ser una constante, en principio. Va a tener un valor dado. Entonces, como esto realmente no depende de la y, esto lo podemos sacar fuera de la integral de la y. Entonces, lo que nos va a quedar, por tanto, es que esto es igual a la integral entre menos infinito e infinito de e elevado a menos x cuadrado diferencial de x multiplicado por la integral entre menos infinito e infinito de e elevado a menos y cuadrado diferencial de y. Pero ahora, si nos fijamos, este número, este valor, es lo que queríamos calcular, que es la integral gaussiana que hemos llamado y, pero este también es el mismo. Aunque la variable se llame distinta, la integral es la misma. Entonces esta sería y, y por tanto el resultado sería y cuadrado. Es decir, hemos demostrado, por un lado, que si yo quiero calcular esta integral doble, esa integral doble vale el cuadrado de lo que nosotros queremos calcular en el problema. Vale, entonces esto sería cómo podemos escribir esta integral por esta vía. Pero lo que vamos a hacer ahora es, vamos a calcular realmente esta integral, pero utilizando coordenadas polares. Y entonces una vez calculemos esa integral con coordenadas polares, como esa integral es igual a y cuadrado, voy a poder despejar la y, que es la integral que yo quería calcular. Entonces vamos a hacer ahora de otra forma la integral. Pues la otra forma es la siguiente, y es, teníamos que calcular la integral sobre todo R2 de e elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado diferencial de x diferencial de y. Vale, bueno, si nos fijamos, esta integral en el fondo la podemos escribir también de esta manera para que se vea más fácil lo que vamos a hacer ahora. La escribimos así, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer ahora aquí es cambiar vamos a pasar a coordenadas polares. Entonces al pasar a coordenadas polares vamos a tener que hacer una integral. Ahora vamos a tener que cambiar el conjunto, ahora vamos a ver qué conjunto tenemos que poner aquí, pero tenemos que hacer el cambio de variable a coordenadas polares, es decir, recordamos que en coordenadas polares la x es r por coseno de teta y que la y es r por seno de teta. Entonces lo que nos queda al hacer el cambio a coordenadas polares es que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, entonces nos queda e elevado a menos r cuadrado, y ahora recordamos que lo que tengo que poner aquí es, tengo que poner el valor absoluto del determinante de la matriz jacobiana, que en el caso de coordenadas polares es r, y ahora tengo que hacer dr de teta. Y ahora lo único que me falta para terminar es poner aquí el conjunto sobre el que estamos integrando. Entonces, si el conjunto en cartesianas es el conjunto R2, porque estamos integrando en todo el plano, si yo cojo un punto cualquiera del plano, por ejemplo este punto, entonces el radio de ese punto puede ir entre 0 e infinito, porque ese punto puede estar aquí o puede estar muy lejos, y el ángulo puede variar entre 0 y 2pi, porque yo el punto lo podría coger aquí, o lo podría coger aquí, o lo podría coger aquí, o lo podría coger aquí, es decir, que barro todos los ángulos posibles. Es decir, vamos a hacer el dibujo del conjunto de estrella en polares. O sea, aquí habría que coger el conjunto de estrella. Bien, pues el conjunto de estrella en polares es... Aquí tenemos el plano de polares, sería R y teta. Entonces en el plano de polares sabemos que la R va a ir de 0 a infinito, en este caso, y que teta va a ir de 0 hasta 2pi. Ese sería el valor de 2pi. Entonces el conjunto en el plano de polares va a ser todo este conjunto que estoy marcando aquí, toda esta banda infinita,
Ese es el conjunto de estrella. Bien, entonces tengo que hacer la integral sobre este conjunto de estrella y lo que tengo que hacer ahora es simplemente poner los límites de la integral. Entonces, para hacer la integral, primero fijamos, por ejemplo, un valor de teta. Entonces, si miramos el dibujo otra vez aquí y yo fijo este valor de teta, ese valor de teta está entre 0 y 2pi. Es decir, la primera integral hemos fijado un valor de teta entre 0 y 2pi. Y ahora, una vez hemos fijado la integral en teta, tenemos que ver los valores que puede tomar la r. Pero vemos en el dibujo que si teta es este valor, la r puede tomar valor de 0 a infinito. O sea, todos estos valores. ¿Vale? O sea, podríamos, la r iría así. ¿Vale? Entonces, eso significa que la r va entre 0 e infinito. De e elevado, sería r por e elevado a menos r cuadrado. Diferencial de r, diferencial de teta. Vale. Entonces, primero vamos a hacer la integral de dentro. Lo que nos queda aquí es la integral entre 0 y 2pi. Y ahora hacemos la integral de dentro. La integral de dentro sería, ¿cuál es la integral de r por e elevado a menos r cuadrado diferencial de r? Pues como vemos, realmente la derivada del exponente es menos 2r, que la tenemos prácticamente aquí. Entonces, esta integral nos va a salir menos e elevado a menos r cuadrado entre 2. Esto hay que evaluarlo entre 0 e infinito. Y ahora luego cuando apliquemos la regla de Barrow nos falta por hacer una integral en teta. Entonces nos quedaría la integral entre 0 y 2pi. Y ahora, ¿cuánto vale lo de dentro del corchete evaluado arriba? Pues elevado a menos infinito es 0, luego se anula. Y ahora menos, ¿cuánto vale lo de dentro del corchete evaluado abajo? Como sería menos, y aquí hay otro menos, sería más. Es decir, esto sería un medio. Porque nos queda elevado a 0, que es 1 entre 2. Eso es un medio. Diferencial de teta. ¿Y ahora cuánto vale esta integral? Pues esta integral sería teta medios evaluado entre 0 y 2pi. Es decir, que la integral que hemos calculado vale pi. Y esta integral que hemos calculado, que es esta, vale pi. Y como por otro lado habíamos visto que esa integral era igual a i cuadrado, entonces lo que nos queda es que pi tiene que ser igual a i al cuadrado y por tanto la i, que era la integral que queríamos hacer, que era la integral entre menos infinito e infinito de e elevado a menos x cuadrado diferencial de x, vale raíz de pi, que era el resultado que queríamos demostrar, que la integral de la curva gaussiana entre menos infinito e infinito es raíz de pi. Vale. Vamos a hacer por aquí ahora otro ejemplo más en coordenadas polares. Ejemplo. Supongamos que nos piden calcular la siguiente integral, es una integral doble sobre un conjunto D. Ahora vamos a ver cuál es el conjunto. Y la función es 1 dividido entre x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. Diferencial de x, diferencial de y. Vale. Entonces, ¿cuál es el conjunto D? Pues el conjunto D son los puntos de R2 tales que, por un lado, cumplen la condición siguiente, que es x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, y por otro lado cumplen la condición y mayor o igual que 1 menos x. Vale, entonces vamos a dibujar primero el conjunto. A ver, tenemos los ejes de coordenadas aquí. Esto sería x, esto sería y. Entonces el conjunto, por un lado vemos que son todos los puntos que están dentro de la circunferencia de radio 1, por esta ecuación. Entonces vamos a tener por un lado la circunferencia de radio 1, que es esta. ¿Vale? Serían todos los puntos de aquí dentro, pero además hay otra restricción, que es esta de aquí, que son todos los puntos que están por encima de la recta 1 menos x. Entonces si yo dibujo la recta, aquí tenemos que este punto, como es una circunferencia de radio 1, ese punto es el 1, este punto es el 1. Y no lo hemos marcado, pero este punto es el origen de coordenadas. Entonces, la recta 1 menos x es esta recta, que estamos dibujando aquí. Esa recta es igual
a 1 menos x. Entonces son todos los puntos que están dentro de la circunferencia, pero además por encima de la recta, es decir, los puntos del conjunto son todos estos. Estamos haciendo una integral en este conjunto de aquí es el conjunto D. Vale. Entonces vamos a hacer el cambio aquí a coordenadas polares, vamos a poner coordenadas polares en la integral. Lo que nos queda aquí, al poner coordenadas polares. Vale, pues en coordenadas polares nos quedaría la integral. Y ahora vamos a poner el conjunto de estrella y nos vamos a hacer una idea de cómo es el conjunto de estrella en el plano de polares. Entonces lo que hay que hacer ahora es coger la función que estamos integrando y evaluarla en coordenadas polares. Entonces recordamos que en polares x es r por coseno de teta y y es r por seno de teta. Es decir, que cuando nosotros hagamos el cálculo x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, pero elevado a 3 medios es r a la 3. Es decir, esto es 1 entre r al cubo. Y ahora tenemos que cambiar el dx de y. Cuando hacemos un cambio a coordenadas polares hay que cambiarlo por r por dr de teta. Es decir, esto es r dr de teta. Es decir, que la integral que hay que hacer en el fondo es la integral doble sobre el conjunto de estrella, que tenemos que mirar ahora cuál es el conjunto en el plano de polares, de 1 entre r cuadrado dr de teta. Entonces vamos a ver entre qué valores se mueven la r y la teta para este conjunto. Entonces, como estábamos integrando originalmente en el conjunto en cartesianas, en el conjunto D, si yo cojo un punto cualquiera de este conjunto D, por ejemplo, si nosotros cogemos este punto, entonces, o cualquiera, o este mismo, o el que sea, que esté en el conjunto, vemos que un ángulo de esos puntos, el ángulo de este punto sería este ángulo, o el ángulo de este punto sería este ángulo. Entonces vemos que si cogemos un punto de este conjunto, el ángulo va entre 0, que sería el punto cogido justo aquí, hasta pi medios, que sería un punto cogido aquí arriba. Es decir, que de este conjunto vemos que el ángulo para cualquier punto del conjunto va entre 0 y pi medios. Y ahora, por otro lado, ¿entre qué valores va el radio? Pues lo que tenemos que hacer ahora es, si nosotros cogemos un punto cualquiera del conjunto, por ejemplo, a ver, si nosotros cogemos, voy a borrar aquí un momento, bueno, no, da igual. Si nosotros cogemos, por ejemplo, este punto de aquí, este punto P, si cogemos este punto P que está ahí, y ahora trazamos la siguiente recta, que sería esta, que lo une con el origen, ¿vale? Entonces lo que tenemos es que el radio realmente va desde este valor que voy a marcar, donde choca la recta esta con una de las fronteras del conjunto, hasta el otro punto de aquí. Entonces lo que tenemos que ver es que el radio choca aquí abajo con la recta 1 menos x y aquí arriba choca con la circunferencia. Entonces, ¿cuánto vale el radio en este punto de la circunferencia que está aquí en el borde? Pues el radio en ese punto de la circunferencia es 1. Es decir, que el extremo de arriba del radio va a ser 1. Porque siempre cojamos el punto que cojamos del conjunto y tracemos esta recta, el punto donde corta aquí arriba, o sea, el máximo del radio es 1. Por otro lado, ¿cuál es la parte de abajo? Pues la parte de abajo choca con la recta 1 menos x. Entonces, si yo cojo la recta y igual a 1 menos x y la escribo en coordenadas polares, entonces sabemos que la y es r por seno de teta y sabemos que la x es r por coseno de teta. Entonces, si nosotros despejamos la r, lo que nos queda es que r es igual, aquí, nos queda que r es igual a 1 entre seno de teta más coseno de teta. Es decir, que lo que nos queda es que la parte, la cota inferior del radio sería 1 entre seno de teta más coseno de teta. Vale. Es decir, que lo que nos queda para hacer la integral es que esta integral es, una vez fijamos el ángulo entre 0 y pi medios, ¿vale? Una vez hemos fijado este ángulo entre 0 y pi medios, por ejemplo, para un punto que esté, por ejemplo, aquí, entonces el radio ahora para ese ángulo fijo, o sea, si nosotros hemos fijado, imaginaros este ángulo, entonces una vez fijado este ángulo, el radio va entre estos dos valores que voy a marcar. O
sea, va aquí, en esta parte de amarillo, entre esta parte de abajo y la parte de arriba. Entonces, lo que nos queda, por tanto, es que el radio tendríamos la integral entre 1 entre seno de teta más coseno de teta y 1. Entonces la función que hay que integrar es 1 entre r cuadrado y la integral que vamos a hacer primero es la de r y la de fuera es la del ángulo. Entonces, vamos a hacer la integral ya. Nos queda la integral entre 0 y pi medios de, y ahora vamos a hacer la integral interior. La integral es con respecto a r. Estamos integrando aquí r a la menos 2. Entonces sabemos que la integral de una potencia es, en este caso sería menos 1 entre r. Y esto hay que evaluarlo entre r igual a 1 entre seno de teta más coseno de teta y r igual a 1. Y luego, una vez evaluemos esto con la regla de Barrow, tenemos que hacer la integral en el ángulo. Entonces lo que nos queda es que esta integral es la integral entre 0 y pi medios. Y ahora, ¿cuánto vale lo de dentro del corchete evaluado arriba? Pues vale menos 1. Y ahora, ¿cuánto vale evaluado abajo? Pues nos quedaría más seno de teta más coseno de teta, diferencial de teta. Es decir, que lo que nos queda es, si hacemos ahora esta integral, lo que nos queda es menos teta, la integral de menos 1 con respecto a teta es menos teta, y ahora la integral del seno es menos coseno, y la integral del coseno es el seno. Es decir, que lo que nos queda aquí ahora hay que evaluar entre teta igual a 0 y teta igual a pi medios, y habríamos terminado de calcular la integral. Entonces lo que nos queda al evaluar es, si yo cojo esta expresión y la evalúo arriba por la regla de Barrow, nos quedaría menos pi medios menos coseno de pi medios más seno de pi medios, eso es todo lo de dentro del corchete evaluado arriba, menos, y ahora ¿qué ocurre si evalúo abajo? Nos queda 0 menos coseno de 0 más seno de 0. Ahora, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, coseno de pi medios es 0 y seno de pi medios es 1. Esto es 1 y esto de aquí es 1. Es decir, lo que nos queda es, por un lado, menos pi medios más 1 y luego nos queda más 1. Es decir, lo que nos queda es 2 menos pi medios. Y ese es el resultado de la integral que nos pedía. Vale. Bueno, pues vamos a terminar el vídeo con un último ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo más aquí. Y el ejemplo es el siguiente. Supongamos que queremos hacer una integral sobre el siguiente conjunto. Vamos a pintar el conjunto aquí. El conjunto es, tenemos una circunferencia de radio 1 en el plano XY. Esta circunferencia tiene radio 1. O sea, este punto es el 1 y este punto es el 1. Este es el origen de coordenadas y este es X y esto es Y. Entonces nos piden que hagamos la integral de una función. Ahora vamos a ver qué integral tenemos que hacer sobre este conjunto que estoy marcando aquí. ¿Vale? Y este conjunto de aquí es el conjunto D. Entonces la integral que nos piden es la integral doble sobre el conjunto D, y la integral que tenemos que hacer es la integral de coseno de x cuadrado más y cuadrado, diferencial de x, diferencial de y. Vale. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a escribir, tenemos que hacer el cambio a coordenadas polares, así el cambio a polares aquí, cambio a polares. Y al hacer el cambio a polares tengo que poner, donde pone x es r por coseno de teta y donde pone y tengo que poner r seno de teta. Entonces hacemos el cambio a coordenadas polares, lo que nos va a quedar es una integral doble. Ahora la integral doble va a estar hecha sobre un conjunto de estrella, que es el correspondiente a D, pero mirado en el plano de polares. Y entonces ahora hago el cambio de variable. Entonces x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, nos queda coseno de r cuadrado, ¿vale?
Y ahora, los diferenciales hay que transformarlos con el cambio de coordenadas a, en el caso de polares, es R, que es el valor absoluto del determinante de la matriz jacobiana, de R de teta. Entonces lo que tenemos que ver es cómo es el conjunto de estrella donde estamos integrando. Entonces, este era el conjunto D en el plano de cartesianas, entonces vamos a ver el equivalente en el plano de polares. Entonces, si nosotros aquí dibujamos el plano de coordenadas polares, que sería el plano R teta, esto es el origen, este es el origen. Vale, entonces si yo cojo un punto ahora del conjunto D, por ejemplo este punto, entonces el ángulo de cualquier punto del conjunto está entre, ¿cuál es el ángulo más pequeño? Pues el ángulo más pequeño sería este, para ese punto, es decir, el ángulo más pequeño es pi, y ahora el ángulo más grande realmente sería este, que lo podemos poner como 0 o como 2pi, es decir, que el ángulo de un punto que estuviera justo en este punto que he marcado aquí sería 2pi. Es decir, que con este dibujo sabemos que el ángulo pertenece al intervalo que va desde 0, desde pi, que es media vuelta, hasta 2pi. Vale, y ahora, ¿qué le ocurre al radio? Pues al radio le ocurre lo siguiente, si nosotros hemos fijado este punto que tenemos aquí, que es un punto P, y ahora nosotros dibujamos el rayo que sale del origen y que une con ese punto, o sea, si cogemos este rayo aquí, entonces está claro que el radio va desde este punto, que en el radio sería 0, hasta este punto en el que el radio sería 1. Entonces tenemos que el radio va entre 0 y 1. Entonces si dibujamos este conjunto en coordenadas polares sabemos que el radio va de 0 a 1 y que el ángulo va de pi a 2pi. Es decir, que en el plano de coordenadas polares el conjunto de estrella es este conjunto, que es un rectángulo, que es esto, esto, esto y esto. Es decir, este conjunto de aquí es el conjunto en el que vamos a hacer la integral cuando hemos pasado a coordenadas polares. Es este conjunto, es de este. Vale. Entonces ahora simplemente tenemos que poner los límites en la integral y ya hacer la integral. Entonces nos queda, esta integral es una integral de... Entonces vamos a empezar fijando la variable teta. Entonces si yo fijo la variable teta en el dibujo, por ejemplo aquí, un valor teta 0, entonces ese valor de teta está entre pi y 2pi. Y ahora, si nosotros fijamos ese valor de teta entre pi y 2pi, la pregunta es, ¿entre qué valores cambia el radio? Pues si hemos fijado este valor de teta, el radio va entre 0 y 1. Entonces, tenemos que el radio va entre 0 y 1 y la función que hay que integrar es r por coseno de r cuadrado, diferencial de r, diferencial de teta. Entonces ahora ya podemos hacer la integral. Vamos a empezar empezamos siempre con la integral que está más dentro. Entonces tenemos que la integral entre pi y 2pi. Y ahora, esta integral de aquí es inmediata porque tenemos la derivada de r cuadrado está esencialmente aquí, que aparece r. Entonces la integral de dentro sería seno de r cuadrado entre 2. Evaluado entre r igual a 0 y r igual a 1. Y luego, una vez hayamos evaluado, calculamos la integral en la variable teta y hemos acabado. Entonces lo que nos queda es que esta integral es la integral entre pi y 2pi. Y ahora nos queda, ¿cuánto vale lo de dentro evaluado arriba? Pues vale seno de 1 entre 2. Menos, ¿y cuánto vale evaluado abajo? Pues evaluado abajo nos queda seno de 0 entre 2, que es 0. Es decir, lo que nos queda aquí es, por tanto, nos queda que tenemos que hacer esta integral y por tanto esta integral es, como seno de 1 entre 2 es una constante, nos queda seno de 1 entre 2 por la integral entre pi y 2pi de diferencial de teta, es decir, lo que nos queda es seno de 1 entre 2 por la integral de diferencial de teta es teta y evaluado entre pi y 2pi, eso es pi, es decir, nos queda pi medios por seno de 1. Vale, bueno, pues con esto terminamos los ejemplos que quería mostrar en el vídeo para que aprendamos a calcular integrales en coordenadas polares.
Espero que estos ejemplos os sirvan de utilidad para hacer otros ejercicios y ya nos vemos en el próximo vídeo.